¿Sufres de dolor de espalda, artritis o migrañas? El Dr. John Serpa y su equipo puede ayudarte a manejar el dolor y hasta reducirlo por completo con las más avanzadas técnicas. En sus dos localidades de Hialeah y Coral Gables. Llama ya al 305-698-9077, 305-698-9077 y confía en la experiencia del Dr. John Serpa y dirás, Today I have no pain. ¿Y qué tal, mis amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Today I Have No Pain. Hoy vamos a estar hablando con el doctor John Serpa acerca de fracturas en la vértebra. Usted se podría imaginar que las fracturas en la vértebra pueden ser muy delicadas. Incluso hay gente que por fracturas en la vértebra ha perdido la movilidad. Dependiendo de dónde sea, si es más abajo puede perder la movilidad de las piernas, si es más arriba puede perder inclusive toda la movilidad de los cuatro terminales. Así que vamos a estar hablando con él acerca de esto que puede ser muy complicado, pero también puede ser menos complicado y a veces es más común de lo que uno se imagina. Esto es Today I Have No Pain y bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Buenos días, muy bien. Puede ser muy complicado porque si la fractura es profunda y llega a tocar la médula espinal, la cosa se complica. Sí, puede llegar, y hay casos así, particularmente los que son debido a trauma, pero le voy a decir que los más comunes no son eso, ocurren muy sencillo y es debido a la osteoporosis, son las causas principales y son una fractura que no es como las personas, o por ejemplo, del comienzo uno se imagina un hueso roto, ¿no? Como un hueso largo que se ha partido en dos. Estos no, esto es sencillamente la vértebra que Agita. es en forma de cubo se aplasta porque pierde la fuerza del hueso. El hueso del centro de la vértebra es más poroso que las orillas, que los bordes superior e inferior. Esos son densos, ¿no? Para soportar el peso y el roce entre el disco por encima y por debajo. Entonces, son puntos de apoyo fuerte, pero el centro del hueso, particularmente si uno tiene poco calcio, tiene osteoporosis y esas cositas, se puede fracturar en forma de aplastamiento, particularmente si uno se cae. Por ejemplo, si tiene una osteoporosis muy avanzada o otro tipo de problema que debilita los huesos, como la mieloma o algo, puede ser una fractura de cualquier cosa. Yo he visto por El otro estos día me nudos. faltó, el otro día me pasó una cosa que puede generar una fractura de esas y yo nunca lo había pensado. Mm, ¿Sabes? Estaba montado en una escalera pequeñita, ¿no? De estos steps sí, que son cortitos. Y de repente, bueno, resbalé no, hice un mal movimiento y me caí, pero caí parado. sí. Porque claro, es bajito, ¿no? Caí parado, pero el golpe fue brusco. Allí puede haber un tipo de torsión de esa que tú dices, o sea, de compresión de esa que tú dices que puede terminar rompiendo algo, ¿no? Sí, exactamente. Cuando es una Uh, fuerza de ese tipo, así, en lo que es el esqueleto, ¿no? Así ajá. puede comprimir la vértebra y causar que estalle. Esa rotura, esa Y fractura, allí, o sea, tanto así que puede partirse sí, en pedazos, o sea, sí. pequeños como rasgaduras, así, ¿no? Sí, lo que sucede es que en realidad hay diferentes tipos de fractura vertebral. Típicamente Ujú. son dorsal o lumbar, es menos frecuente Ok. cervical y pueden ser, como le describo, una forma de cuña o de aplastamiento o pueden ser que reviente, lo que le dicen en inglés burst. Los burst fractures son un poquito más complejos porque puede soltar pedacitos de hueso con minuto que se sueltan. ¿No? Esas a veces requieren hasta cirugía en los casos extremos de trauma y eso. Yeah. Cuando hablas de que explota, a mí me explotó la cabeza eso, ¿no? Porque Bueno, me lo imaginé como que algo así. sí, O es sea, eso, si esta es la forma, algo así correcto, podría correcto. Y pasar. entonces tenemos el problema es que esos huesitos están por delante de la médula espinal y si sueltas Ujú. pedacitos de hueso hacia atrás, a veces es problemático en los huesos, puede causar, en los huesos no, en los nervios, puede causar que pinche algún nervio, definitivamente causa mucha inflamación, lo que le dicen edema, y esa edema también causa dolor, molestia y ocupa espacio, ¿no?
Ocupa espacio. Eso sí no lo entendí. ¿Qué es ocupa espacio? Que Bueno, como se cuando uno inflama, se, entonces pega de otras cosas. bueno, no es que se pegue de otras cosas, pero cuando hay algo agudo que ocurra y causa edema, inflamación, eso, la Ujú, inflamación es como crecimiento, ¿no? Aumenta de tamaño el área en lo que se está sanando. Y lo que sucede es que es ok. una gran molestia. Y también lo puede hacer hacia adentro, ¿no? Y entonces eso molesta también, esa inflamación puede ir hacia adentro y puede molestar la médula espinal Sí, a en eso un es lo que momento me determinado. refiero. Cuando está fragmentado en Hacia afuera y pedacitos, hacia adentro. puede causarlo. Entonces, del punto de vista de síntomas, los pacientes sienten un dolor terrible. Es un dolor bien agudo, es como una punzada Ok. y a veces ocurre con el mínimo de movimiento. O sea, que ves al paciente ya eso con experiencia lo va uno como médico conociendo en la forma que se comporta el paciente. No se quiere mover, está en una posición típicamente acostada y cualquier gestico le molesta terriblemente la espalda. Ok, perfecto. Eh, Uh -huh. ¿En qué lugar se dan estas lesiones más comúnmente? ¿En la parte baja Bueno, de la espalda, en la parte cervical? ¿En qué lugar sí, es más común? la menos común es cervical. Eso típicamente Ok, sería como una herida, una caída de cabeza, por ejemplo. Eso ha pasado a fondos de piscinas y eso, pero, o sea, tirándose de cabeza. Pero lo más normal que uno ve, como le digo, debido a la osteoporosis, va a ser dorsal o lumbar. dorsal, que es la mitad de la espalda, y lumbar, que es en la parte de abajo. La La espalda parte, media y la espalda baja son los más correcto. comunes, Y la espalda baja soporta mucho peso. por Ah, supuesto. Sí. es de las partes que tiene más presión de todas, más tensión de todas. Allí es más común esas cosas. eh, Le diría las más comunes que vemos son dorsal son porque es un poquitico más pequeña la vértebra, pero puede ocurrir lumbar también. Es más ok, común en las mujeres, un poco más común en mujeres que hombres, después de la menopausia, porque pierden el soporte hormonal que mantiene el calcio en los huesos y promueve a la osteoporosis. Eh, Puede ocurrir, como le dije, también en otros casos. Por ejemplo, si uno tiene un tumor en el hueso o una metástasis de otro cáncer que se vaya al hueso de la columna, también lo debilita y puede hacer ese tipo de fractura. Ya el tratamiento es un poquito diferente. pensando en esto que habló de la menopausia, la posmenopausia, esas terapias de reemplazo de hormonas pueden ayudar un poquito, ¿verdad? A que haya Pueden menos. ayudar, sí, pueden ayudar. Lo otro que es más popular porque, eh, a, ¿cómo le voy a decir? Tiene menos efectos secundarios hormonales. Ujú, Es las medicinas que son bisfosfonatos en la clasificación, que lo que hacen es retener el calcio y los minerales dentro de los huesos. Causa que el hueso reabsorba y puede hasta revertir la osteoporosis de cierta forma, prevenir que siga y hasta normalizar la densidad de los huesos en algunos casos. Entonces, esos son muy buenas. o sea, que después que yo tengo la lesión, por ejemplo, Sí, si ya después hiciste que la yo tengo, fractura. ajá, ya existe la fractura, usted me hace el tratamiento, me tiene que quitar el dolor, ya después vamos a ver de qué manera nos va a quitar el dolor, pero Uh -huh. posteriormente yo puedo hacer ese tipo de terapia que usted acaba de mencionar como para fortalecer de nuevo. Sí, es lo recomendado. Si Ok, la persona ya reconoce que tiene osteopenia, que es el paso antes de la osteoporosis. Osteopenia es que hay poco mineral y a la osteoporosis es que le ha causado daño al hueso, está poroso y quiere decir que se puede astillar. Es bueno que le comiencen esos tratamientos. Ya típicamente los médicos primarios ordenan una prueba que se llama la densidad de los huesos para ajá. determinar cómo le va y qué chance tiene de hacer una fractura espontánea o cualquier tipo de eso. Entonces ahí es donde le van a recomendar comenzar con alguna de estas pastillas o inyección también hay para fortalecer los huesos. Ok, perfecto. O sea que más o menos funciona, como que después tenemos que hacer una especie de terapia, ¿no? Que nos va a ayudar, en este caso sería una terapia médica, de medicina, no una terapia física, Sí, que también para tenemos que hacerla, fortalecer por los supuesto. huesos va a hacer falta actuar con alguno de estas medicinas. Y de inicio, si es leve,
le empiezan a dar calcio, ¿no? Aumentar el Ok. calcio, pero llega el momento a veces que uno necesita el impulso que le puede dar estas medicinas para retener Para la los fijación, porque a minerales. veces uno puede meterse mucho calcio, pero si no lo retienes, el igualito lo bota. Correcto, correcto. Ok. Vamos al caso que nos compete. Tenemos ese dolor en la espalda debido a esas pequeñas rupturas que podemos tener Sí. allí. A lo mejor es una pequeña rasgadura, a lo mejor es una fisura, no es tan grande. Mm. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo Bueno, arranco? ¿Tengo el dolor y ya con echarme un poquito de Bengay ya es suficiente o debería pensar en otras cosas? bueno, O eso no va a si, funcionar, perdón. si sufrió una caída o se dio un golpe y ya conoce el incidente, típicamente la persona va a la sala de emergencia o de urgencias para que le tomen una radiografía. Van a decir, hay que hacerle una radiografía, se ha caído, no va a ser una fractura, etcétera. Ahí es donde lo pueden determinar. Ahora, Ujú. si no se cayó, por ejemplo, es un paciente con osteoporosis o que quizás tenga otra lesión de los huesos y no lo sabe, pueden ocurrir con mínimo, o sea, una mala pisada, una mala sentada, de repente lo puede provocar y desde ese momento es un dolor muy particular. Duele muchísimo y la persona se empieza a quejar y nada Ok. se lo alivia, nada se lo alivia. Así es que vemos los pacientes casi siempre y al hacerle una radiografía te das cuenta. Lo que necesitamos saber es el tiempo, el periodo de tiempo, porque eso influye el Claro. tratamiento, el plan de tratamiento. O sea, Yo si es quiero una hacer una fractura pregunta nueva o porque si es vieja. Yo quiero hacer una pregunta porque yo tengo mucho tiempo con dolores en la espalda. O sea, ya cuando uno tiene cierta edad, empieza a tener dolores permanentes. Entonces, supongamos que yo soy esa persona que tiene dolores en la espalda todo el tiempo. Pero la pregunta mía sería, ¿cómo puedo identificar que es un dolor peculiar, como usted lo dice, que es un dolor diferente a el dolor regular que tiene todo el mundo en la espalda Mm. después de cierta edad? Porque todos tenemos dolor en la espalda después de cierta edad, ¿no? Creo yo. O por lo Sí, todo menos el ese mundo es mi tiene su caso. molestia, pero este sería un dolor que resalta. Es un Agudo, dolor que resalta, que te das cuenta que es algo diferente porque casi no te permite mover. Cualquier movimiento pequeño es dificultoso y ahí es donde empieza todo el mundo a preocuparse. Particularmente la familia se dan cuenta que cualquier movimiento es un dolor fuerte y por eso llevan a los pacientes o a la emergencia o al doctor. ok, y entonces esto ya no es una cuestión que se va a solucionar con tomarse 2 ibuprofén y echarse un poco de Bengay. Y ya. Este dolor no va a pasar así. No, porque es una fractura. Lo que sí te puedo decir, cuando son lesiones de una sola vértebra, porque acuérdate que si ocurrió traumáticamente una caída, puede haber más de una fractura. Pero Claro. típicamente lo que ocurre es que vemos al paciente, nos damos cuenta que tiene la fractura. Si hay, ¿cómo le voy a decir? Lo que yo recomiendo es que le hagan una resonancia magnética al paciente si se puede hacer y si no, una tomografía. Ok. ¿Por qué? Queremos saber si la fractura es nueva, o sea, aguda, o si es vieja, porque en las que son agudas, muy frescas, existen hoy en día algunos tratamientos. El tratamiento de antes era, pues, darle las medicinas, como usted mencionó, ponerle una faja para que no se muevan, los huesitos no se desplacen, y Sí, como esa ponerte faja un yeso, ¿no? alivia el dolor. No, no se puede enyesar. Sí, no, No, pero es como, o sea, la faja es como poner, como como si una fuese, versión de ajá. ponerte un yeso. Sí, y ayuda al paciente a poder levantarse y moverse sin tanto dolor. Ok. Pero el tratamiento en realidad de antes era el tiempo, ¿no? Hay que darle tiempo y se vuelve a calcificar o a consolidar la fractura. Y eso fue, bueno, por mucho tiempo el único tratamiento es esperar. Esperar de 2 o 3 meses, la fractura se vuelve a calcificar y deja de molestar. Pero ¿Y ahora? eso también conlleva, cuando es una fractura, vamos a decir, en forma de cuña, que uno quede calcificado, recalcificado Pero mal. o fijado, pero inclinado. Típicamente te das cuenta que la persona se va inclinando hacia adelante, porque es en forma de cuña y cuando van haciendo fracturas va a ver que la persona como que se está doblando, ¿no? Usted me está describiendo a mí, yo me estoy doblando, pero ¿qué es lo que pasa, doctor? A ver, Pero bueno, ahora, ¿y qué se hace ahora? ¿Cuál es la diferencia con lo que ustedes bueno, en hacen las ahora? fracturas agudas, si hacemos una resonancia magnética y vemos primero que tiene mucho edema, que es nueva la fractura, ¿no?
y que no tiene muchos fragmentos desplazados, o sea, que tiene unos bordes buenos, se puede usar una técnica que se llama vertebroplastía o cifoplastía, donde colocamos básicamente a través de unas cánulas, se vuelve a posicionar la vértebra, usamos un globito que pone los bordes donde deben de estar y el defecto de la fractura que queda se rellena con un cemento. El cemento es un acrílico que se endurece casi inmediatamente y ahí sí te resuelve el dolor casi ese mismo día. Y para mí, hasta más importante, uno vuelve a ganar la función normal y tiene la vértebra a su altura regular, o sea, te previene que te vayas encogiendo. O sea que es un buen tratamiento en ese Doctor, sentido. disculpe, doctor, lo perdí su sonido de Oh, repente. Alguien lo ok. llamó y se cayó la llamada. Ah, ¿me escuchan ahora? Hello. Hello. Si quiere, sálgase y vuelva a entrar Ok. para que Ok. vuelva. Ajá. No hay A ver. problema, yo lo voy a editar. Ok. Le voy a hacer, vamos a abrir con una pregunta. Ajá. Me he quedado solo, 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 tan solo. A ver, ¿Sí? ¿Me escucha? ahora te oigo perfectamente otra vez. Ok. Magnífico, dame un chancecito. Sí. Em, Te voy a hacer una pregunta para tener algo cómo definirlo, ¿ok? Ok. Ya va, que me está saliendo por donde no es tú. Aquí voy. Voy a hacer así. Es más, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a hacer esto. Y bien, doctor, y la pregunta que se me ocurre entonces es, si no puedo usar lo que está en el container y usted me está hablando de esta complicada cirugía, ¿esto requiere de mucho tiempo de yo mantenerme en reposo? O sea, lo que estábamos hablando de la Sí, del vértebra, balón, de la pelota esa, sí, la cifoplastía, del globo. no. Típicamente el paciente se va, eso lo hacemos en el hospital, el paciente se va a su casa el próximo día o a veces ese mismo día y no hay mucho tiempo de recuperación porque no es una cirugía abierta. La incisión es muy pequeñita porque es para pasar una cánula, Mm. no es una cirugía Es como una abierta. inyección grande más que una operación. Sí, porque es una cánula que se pone dentro del hueso. O sea, no abrimos el campo. Ok, perfecto. Pero eso del cemento a mí me resultó sumamente raro porque, ok, le ponen a uno una especie de acrílico Sí. y con eso se parcha, es como que estuvieran frizándolo a uno. ¿Es Bueno, algo así? más o menos. Acuérdate que el acrílico tiene, se fragua, vamos a decir, o se calienta y se pone duro, se entumece dentro de pocos minutos. O sea que ya cuando está en posición la vértebra de nuevo como debe de estar y se rellena Ujú. con el cemento, queda, no te voy a decir que queda como nuevo, ¿no? Pero queda en posición y restaurada. Perfecto. ¿Mm? Bueno, mi querido doctor, muchísimas gracias por toda esta explicación, mis queridos amigos. Para tener un contacto con el doctor, simplemente tienen que llamar al 305-698-9077. 305-698-9077. Ha estado todo el tiempo aquí abajo. Doctor, no hay una forma de cuidarse de esto, ¿no? Esto tiene que ver con la degeneración, tiene que ver con golpes, tiene que ver con cosas que son básicamente como que muy inevitables. Uno puede hacerse loco teniendo una buena alimentación y esas cosas, pero Bueno, les voy a decir, lo que hay que tomar en cuenta es la salud de los huesos,
hacer ese seguimiento con el médico primario, donde le van a chequear ya después de los 50 años, le van a empezar a chequear la condición de esos huesos y le van a dar recomendaciones. Si no tiene osteoporosis ni osteopenia, no hay necesidad de poner esas medicinas. Hay que cuidarse, ¿no? Hay que tratar de no caerse y esas cosas, pero no le va a ocurrir una fractura, a no ser que sea algo, en ese caso, donde tiene los huesos normales, si no es un impacto grande o tiene una enfermedad que se desarrolla en los huesos, los cánceres, mieloma. O sea que en líneas generales, si uno mantiene una salud más o menos buena y una buena alimentación, sobre todo que tenga el calcio suficiente, uno podría estar como que alejado de esa situación. Correcto. Muy bien, muchas gracias. El doctor John Serpa con nosotros, mis queridos amigos. Recuerden, aquí está el número de teléfono, estas son las direcciones, vayan y van a tener la oportunidad de conocer a este señor que es así mismo te atiende. Muchísimas gracias, doctor John. Hasta luego, gracias. Hasta luego. ¿Sufres de dolor de espalda, artritis o migrañas? El Dr. John Serpa y su equipo puede ayudarte a manejar el dolor y hasta reducirlo por completo con las más avanzadas técnicas. En sus dos localidades de Hialeah y Coral Gables. Llama ya al 305-698-9077, 305-698-9077 y confía en la experiencia del Dr. John Serpa y dirás, Today I have no pain.